¿Quiénes fueron los presocráticos? Fueron un grupo de pensadores griegos que surgieron antes de que Sócrates. Basaron sus diferentes teorías en la especulación sobre el principio y origen natural de la materia que nos rodea. Vamos a hablar sobre algunos presocráticos. A continuación vamos a ver una lista de presocráticos de los cuales nos vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su teoría? ¿Quiénes eran? ¿De qué trata su teoría? Vamos a responder las preguntas de los siguientes presocráticos: Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito de Éfeso, Pitágoras, Parménides, Empedocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito. Primero, vamos a hablar sobre Tales de Mileto. Nació en la ciudad de Mileto durante la década del 620 a.C. Reconocido por su sabiduría práctica y sus intervenciones políticas, destacó entre los demás por sus habilidades y el conocimiento teórico. Su teoría fue la teoría del agua, el origen de que todo provenía del agua. Pero, ¿por qué elegir el agua como principio? Es el más activo de los elementos. Las sustancias húmedas experimentan los más variados cambios, su importancia para la vida de animales y plantas. Ahora vamos a hablar de Anaximandro. Nació en el año de 1610 a.C. en la ciudad de Jonia de Mileto, que ahora se conoce como Asia Menor, y murió aproximadamente en el 1546 a.C. Discípulo y continuador de Tales, compañero y maestro de Anaxímenes. Su teoría es la cosmología. Se le considera padre de la astronomía griega, fijó las épocas de los equinoccios y de los solsticios, demostró la oblicuidad de la eclíptica, también señaló que la luz de la luna es un reflejo del sol. Anaxímenes. Discípulo de Anaximandro, 586 a 525. Nació posiblemente en Mileto, prosiguió con el intento de su maestro y de Tales de buscar el principio de la naturaleza física. Su teoría fue el origen del aire. Se opone a Anaximandro y a Tales en cuanto a la determinación del primer principio, o el aire, que Anaxímenes considera ser el aire. Por condensación el aire, dice Anaxímenes, se forman las nubes, si las nubes se condensan se forman el agua. Entonces Anaxímenes está diciendo que su teoría tiene que ser la primera, la más importante, ya que sin el aire no podría haber agua. Heráclito de Éfeso, conocido también como el Oscuro Éfeso, fue un filósofo griego, nacido hacia el año de 1535 a.C. y falleció hacia el 484 a.C. Era natural de Éfeso. La teoría de todo fluye se refiere a que todo está en permanente movimiento y cambio, nada permanece estático en el tiempo ni en consecuencia igual. Pitágoras. De 1580 a.C. hasta 1495 a.C. Un filósofo y matemático griego considerado el primer matemático puro, contribuyó de manera significativa en el avance de la matemática helénica, la geometría y la aritmética. Su teoría fue del origen y la esencia de las cosas es el número. Pitágoras, partiendo del descubrimiento de los intervalos de la escala musical, se puede reducir una relación numérica racional referida a cuerdas vibrantes. Pitágoras desarrolló la idea de que la esencia de toda realidad consiste en los números. Parménides. Nace en la ciudad de Elea, Magna Grecia, hacia el 515 a.C., aproximadamente en el seno de una familia aristocrática. Su teoría es nadie cambia, era producido por la razón. Afirma que la realidad de su conjunto es estática y que aunque pueda parecer lo contrario, en el fondo nunca nada cambia. Empédocles. Fue un filósofo griego y político. Demócrito griego, cuando perdió las elecciones fue desenterrado y se dedicó al saber.
Teoría 4 elementos. Los elementos más importantes de la Tierra forman el todo. Postuló la teoría de las 4 raíces a las que Aristóteles más tarde llamó elementos, juntando el agua de Tales, de Mileto, el fuego de Heráclito, el aire de Anaxímenes y la tierra de Jenofanes, las cuales se mezclan en los distintos entes sobre la Tierra. Anaxágoras. Nació en Cacúmenes, en la actual Turquía, se trasladó a Atenas hacia el 483 a.C. tras el fracaso de la revuelta jónica contra el dominio de Persia. Teoría de que las semillas o gérmenes, pequeñas y diminutas semillas que forman y daban paso a todo. La naturaleza está hecha de muchas piezas minúsculas, invisibles para el ojo. Todo puede dividirse en algo todavía más pequeño, pero incluso en piezas más pequeñas hay algo de todo. Leucipo. Se sabe muy poco sobre su vida e incluso Epicuro consideró la posibilidad de que Leucipo no hubiera existido, donde dio la posibilidad de numerosos debates. Se considera lo más probable que naciera en Mileto. Teoría del atomismo. La formación de los mundos mediante un movimiento de los átomos en forma de torbellinos, por el cual los más pesados se separan de los más ligeros y se reúnen en el centro formando la Tierra. Demócrito. Filósofo griego que desarrolló la teoría atómica del universo, considerada por su mentor, el filósofo Leucipo. Demócrito nació en Abdera, Tracia, escribió numerosas obras, pero solo perduran escasos fragmentos. Teoría atómica. Los inicios de los átomos, las pequeñas partículas que forman un todo. Según la teoría atómica de la materia de Demócrito, todas las cosas están compuestas de partículas diminutas, invisibles e indestructibles de materia pura. Ahora vamos a ver qué es el atomismo y algunos presocráticos que lo conforman. El atomismo es un sistema filosófico que surgió en la antigua Grecia durante el siglo V a.C. y en la India hacia el año 200 a.C. y 100 a.C., aunque tal vez muchos antes, según el cual el universo está constituido por combinaciones de pequeñas partículas indivisibles denominadas átomos. El atomismo aparece en la filosofía griega como un intento de superar las dificultades lógicas para explicar el cambio de las cosas consideradas en la escuela eleática. Ahora vamos a ver algunos atomistas. Esta es una lista de atomistas. Leucipo, del cual ya vimos de su vida, Empédocles de Agrigento, Anaxágoras de Clasomene y Demócrito de Abdera. Demócrito igual ya lo vimos. ¿Qué hicieron? ¿Quiénes eran? Vamos a contestar esas preguntas. Empédocles de Agrigento, 490-435. Empédocles era de familia noble, intervino en política contra la oligarquía y fue desterrado, muriendo probablemente en el Peloponeso. Considera la materia íntegra por los 4 elementos, agua, aire, tierra y fuego, anunciados ya por los jonios. Anaxágoras de Clasomene, 428 a 499. Era una colonia de Asia, Clasomene, Asia Menor, fundada por unos refugios de Mileto. Anaxágoras fue el primer filósofo que abrió la escuela de Atenas. Fue físico, químico, astrónomo y matemático. En un principio, estas partículas mezcladas por igual en una masa homogénea estaban en absoluto reposo. Demócrito de Abdera, 370-460. Es el jefe de la escuela atomista, fue discípulo de Leucipo, que antes ya lo habíamos mencionado, quien fue el iniciador de esta escuela. La materia, el ser, está integrado por múltiples elementos infinitamente pequeños, los átomos que difieren en tamaño, cantidad, forma y peso, pero son iguales en sustancia.